ver si nos podemos comunicar técnicamente bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bárbaro. Bueno, para mí es un gusto poder entrevistarte. Para mí escucharte a vos, Mario. Y vos sabés que yo lo siento como aquella fórmula que decían que una noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Bueno, y yo, sí, yo entrevistando a un periodista como vos. Al revés. Pero está bien, digamos, los dos estamos un poquito vos en la política, pero los dos un poquito en el mundo de la comunicación. Sí, sí, sí. Yo desde hace unos meses aquí en este programa, La Brújula. Me parece, como te dije, que vas a estar por mucho tiempo. La radio es apasionante. Estuve mucho tiempo en Radio Zonal y la disfruté igual que ahora que hago una radio, para decir que más masiva. Con el mismo amor lo hacía. Sí, sí, la verdad es que es un medio extraordinario, muy particular, con sus microclimas. De aquella FM Aedo, que era prácticamente la primera, porque digamos la precursora había sido una radio en Villa 21, y Martín García, sí, claro, nos invita al sótano de la inmobiliaria, ahí justito frente a las vías. Allá en la esquina. Claro. Sí. Y ahí se pergeñó aquella radio, que era un poco así de años de la renovación cafierista, y, sí. y ellos, bueno, Martín, ¿no?, encarnaban un poco ese proyecto, que después se desilusionaron cuando pierden con Menem la interna. En el 88. Nosotros éramos unos muchachos con ganas de comunicarnos también, ¿viste? Había de todo. Yo ya estaba estudiando periodismo o por terminar, y para mí era una vía de comunicación fabulosa. Sí, claro. Y bueno, aquí estamos nosotros tratando de seguir tus pasos, por decirlo de alguna manera, con un programa, te diría, bastante particular, porque particulares somos los que lo integramos. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno, yo pienso que hay programas que son más entretenidos que el nuestro, pero bueno, tratamos de sacarlo. Le hemos metido mucha política a este programa, mucha economía. Bueno, si no le metés política a vos... Sí, sí, sí. Bueno, te comento lo siguiente, así me das una opinión. Recién nosotros hemos entrevistado al ingeniero Miguel Ponce, que es el presidente de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, y nos ha dicho que hay una predisposición, por lo menos de parte de un sector de la Unión Cívica Radical, en pensar en una fórmula de unidad nacional que pudiera estar integrada por Roberto Labaña y Ricardo Alfonsín. A mí me pareció una primicia extraordinaria. ¿Qué pensás vos desde el punto de vista periodístico? Me parece una notición, no lo vi todavía publicado en ninguna parte. Sabía que estaban pergeñando algo, pensando algo que tuviera que ver con una especie de, no sé si alianza o qué forma va a tener, pero me parece una alternativa fabulosa. Me parece que hay mucha gente esperando una alternativa que además sea alternativa de poder y con alguna opción de competir allá por octubre con las dos principales fuerzas, ¿no? No me disgusta, aparte, así como me la plantea Labaña Alfonsín. Me parece que en algún momento deberá despuntar una tercera opción, con chance de crecer en las encuestas y demás, que se meta entre las dos en la grieta, ¿no? Con vocación democrática, también con gente técnica que pueda conformar un gabinete piola, ¿no? Efectivamente. Porque ahora realmente a la Argentina le está yendo muy mal en todo lo que tiene que ver con las variables económicas y la distribución del ingreso, ¿no? Pésimo. Lo que hace que se incremente la pobreza, que sectores de la clase media se hundan en la pobreza, que sectores pobres se hundan en la indigencia, y que se quejen hasta incluso las pymes y también las grandes empresas, es decir, que han logrado... Te diría que ya ni fuerza para quejarse tienen. Algunos pero no. Las empresas importantes es también una novedad.
Es una novedad, sí, pero se están oponiendo también a este gobierno muchos grandes empresarios, fruto justamente de este debilitamiento económico, que tiene que ver con un conjunto de medidas que han sido realmente horribles y que, bueno, que son parte, digamos, de un rito casi religioso de economistas que yo llamo paleoliberales. Claro. Como no me parece que sean nuevos, me parece que estos son todas ideas muy viejas que pertenecen al siglo XVIII, por eso le digo paleoliberales, sí, y que realmente nos están hundiendo. Sí, yo creo que mi impresión es que los grandes empresarios, digamos, los formadores de precios, los que forman parte un poco también del poder en la Argentina hace 100 años, ¿no? Empiezan un poco a soltar la mano cuando ven tanto amateurismo, me parece. Te imaginas que apoyaban porque un poco también es el manual de ellos, pero me parece que están algunos espantados cuando ven que por ahí no hay brújula justamente ni hacia dónde ir, si era la única. Yo, mira, hace poco estuve con una persona importante del gobierno, me tocó charlar, por supuesto, de récord, un rato largo, y la verdad que, digamos, no ves la mínima autocrítica y sobre todo ves la absoluta convicción de seguir por el mismo camino, en términos de que yo le dije, por ejemplo, ustedes hicieron mierda a las pymes, permitiendo que entren de carteras de zapatos de China y digamos, el marroquinero que por ahí tenía 6, 7 empleados, que a mí, yo a veces lo pongo como ejemplo, hasta el 2000, te diría 2014, 2015, yo salía de la radio y siempre tenía 2, 3 muchachos esperándome y me venían a comentar que querían hacer publicidad en mi programa, y me contaban que eran aparadores de zapatos y que se habían puesto a fabricar y que ya tenían 7, 8 empleados, y estaban creciendo. Bueno, la economía es eso. Sí, claro. Te imaginás que ahora ninguno, pero digo, ese tipo de, digamos, la pyme típica, que da trabajo y a su vez el que trabaja en la pyme sale y consume, entonces se genera un circuito, por lo menos de una economía que funciona, que eso en principio me parece que fue un acierto de la gestión anterior, o por lo menos a mí, digamos que me voy a hacer una remera de Keynes en cualquier momento, no me disgusta. Pero volviendo a esta charla que tuve, yo digo, ustedes abrieron, digamos, los mercados, abrieron por lo menos las barreras que había para la importación, y entonces me dicen que no, que esto al revés va a funcionar porque justamente el empresario argentino que cobra las cosas caras va a estar obligado a bajar los precios cuando tenga que competir con el chino, cosa que no ocurrió nunca. No, ni puede ocurrir. Ni puede ocurrir porque eso es lo mismo que decir si vos admitirías que tu hijo, que es una persona común, pelee con Mike Tyson. Claro. Entonces una pyme china es monstruosa al lado de una pyme argentina. No pueden competir en igualdad de condiciones, es un absurdo. Es destructivo. Es destructivo. Y además están con esto de... Porque yo les comenté, me parece que la gestión anterior, después con sus desaciertos y su estilo y demás, eso lo pudo conseguir. Entonces me dice este funcionario, claro, regalando las tarifas cualquiera. Están con el tema de que todo es muy barato acá, que hay que equiparar, lo cual no solo que además genera inflación. Pues fíjate la poca previsibilidad, ¿no? Porque vos podrás decirme, bueno, está bien, vos en campaña escondés cosas que vas a hacer porque si no, no te votan. Podría entenderlo como estrategia de campaña. Yo creo que, digamos, cuando Macri, que ahora en la radio todo el mundo pone la frase, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Sí, sí. En mi gobierno la inflación no va a ser un tema, y es el gran tema. Es decir, o no sabían que iban a aumentar las tarifas cada mes y medio, o si fue un plan que se les ocurrió el primer trimestre de la gestión, o alguien se lo propuso, porque eso es inflacionario. Totalmente. Y además, Mario, a mí cuando me dicen, viste, bueno, en Noruega el kilowatt se paga,
Y en Noruega es Noruega, ¿viste? Y tienen otros impuestos, y tienen otro salario, y otro poder de compra. A mí cuando me quieren imponer modelos europeos a un país que está al final del mundo, ¿viste? Y en tercer mundo, es fatal, es una ecuación fatal. Bueno, porque en Suecia, sí, bueno, ¿viste? Esto es Argentina, con una genética argentina, con su propia historia, con su propia geografía, y me parece a mí que va por otro lado. Sí, claramente. Aparte que esta gente, cuando, por ejemplo, vos tenés ventajas competitivas en la Argentina, como por ejemplo el costo aquí de la energía, el costo real de la energía, y ellos, si un barril de petróleo acá, el costo puede estar en 12, 15 dólares, su extracción, ellos lo ponen a nivel internacional. Y la verdad que eso es ganancia para las petroleras, pero va en detrimento de los consumidores de la Argentina, de las pymes y de la competitividad de nuestra economía. Así que no se entiende bien, porque vos tenés deficiencias, pero también tenés ventajas competitivas. Tampoco utilizan esas ventajas competitivas. No. Es decir, que es muy mal gobierno. Pero además, te digo otra cosa, Mario, que también, digamos, yo soy un observador permanente del termómetro social, ¿no? Me llama la atención, me llama y no me llama, porque entiendo, lo puedo llegar a entender, el fuerte apoyo que todavía mantiene en un bastante amplio sector de la sociedad. Sí. Aún pasándola mal, mucha gente, quiero decir, gente que por ahí le da igual, un pudiente por ahí podrá decir, a mí déjenme este país que se parece más a una cosa republicana, bla, bla, bla. Pero hay gente, incluso a mí me llaman a la radio, yo no, Betito, a mí me va mal, soy tachero, pero ya los que se fueron no los voto nunca más. Hay como una cosa emocional que quedó también, te diría, por ahí trabajada finamente por algunos medios de comunicación, según la cual todavía estamos pagando, ¿viste?, el infierno de 12 años de gestiones. Yo no sé, pero lo que quiero decir que a mí, no te digo que me sorprende, pero observo que todavía hay apoyo de sectores medios y te diría bajos, ¿eh? Sí, es real. Que no sea cosa que no te dé una sorpresa en octubre. Yo, mirá, faltando un mes para las elecciones, Scioli estaba supuestamente 10, 12, 13 puntos arriba. ¿Se acuerdan de la elección sí. que pierde? Que fue una sorpresa ese domingo cuando ganó solo por 2 puntos. Yo digo, no sea cosa, digo, que en octubre no tengan una sorpresa, Vos que sos hombre de los medios y que lógicamente los vivís de adentro y sabés de su importancia, ¿vos entendés que prácticamente todos los medios hacen política o pensás que algunos la hacen en forma más ostensible y otros tienen un papel más independiente y realmente más objetivo? ¿Cómo ves eso vos? Todos somos primero personas, ciudadanos con un pensamiento y después profesionales, políticos, periodistas, comunicadores y demás. Todos tendrán su ideología. Algunos ostensiblemente están mostrando solamente la noticia deseada de su público. No se pueden correr ni un milímetro, no pueden, y además me consta, lo sé, tengo amigos productores en todas las radios y canales de televisión. En la radio vos no podés ni siquiera poner un mensaje disonante. Es decir, porque está bien, es una idea incluso de bajada editorial. Es decir, cuando Radio 10 crece con un mensaje, si querés, de centro-derecha fuerte, inédito hasta ese momento en la M, vos en ese momento un mensaje de, bueno, ustedes, no, la pena de muerte nunca funcionó, no se pasaba al aire. Claro. Te diría que en Radio Mitre hoy, un mensaje que diga, bueno, yo reivindico la gestión de los Kirchner porque fue próspera, eso no se pasa al aire. Quiero decir, hasta los mensajes de los oyentes toman una forma, ni hablar de los editoriales, ¿no?
Como te digo, que está parado, ponerle... veo algunos periodistas que manejan alguna independencia que hoy son detestados por las dos partes de la grieta también. A mí me caen bien algunos de Corea del Centro, que tratan de ser objetivos y marcar lo malo de esta gestión, algunas cosas malas de la anterior. Sí, sí. Que se enoje, ¿no? Pero también se asustan, los noto asustados porque en las redes los matan y son permeables. Entonces se meten en Twitter y ven que le pegan los macristas y los kirchneristas. Y se asustan, decís vos. Todo ese fenómeno, pero hoy el periodismo está por lejos, en el peor momento de su historia desde su creación, Mario. Es lamentable. Yo entiendo que responden, viste, en algún caso a los dueños de la empresa, en otro caso un poco respondiendo también a la búsqueda de... Yo entiendo que ponerle C5 se para en un lugar antioficialista, porque también hay un público que está buscando este tipo de noticias. Pero estamos como atrapados en eso, ¿no? Ahora, sobre los medios, en la década del 90, y quizás en la del 80 también, había una frase en el mundillo de la política que decía: lo que no aparece en Clarín no existe. Eso ha dejado de ser cierto porque han proliferado otros medios, las comunicaciones se han revolucionado. ¿Hasta dónde vos ves el papel del grupo Clarín, que no es solo el papel diario de Clarín, sino que es un multimedio con penetración prácticamente en todo el país, pero hasta dónde vos observás la gravitación de ese grupo económico que es el grupo Clarín? No, para mí sigue siendo clave. Si bien hoy tenés justamente las redes, que en un punto ahí tenés una democracia caótica, pero digamos de libre opinión, entonces un poco ahí la gente también se nutre un poquito de lo que de ahí, aunque también todos están con su propio pensamiento, no con la noticia deseada, así que, pero sigue marcando agenda. La verdad que es un grupo importante. Mirá, te diría más, ha sido tal el desmadre de los medios, las radios están todas hechas pelota, pagando cuando quieren o cuando pueden, también porque se hicieron cargo empresarios que no eran del palo y vinieron a otro tipo de negocios. Hoy por hoy el único grupo sano, entre comillas, en términos de financiero, que paga los sueldos al día, ¿no?, son las radios del Grupo Clarín y los canales del Grupo Clarín, que eso también, digo, te marca algo, ¿no? Pero el otro día surgió el tema, ayer hablamos con un chico que está en Venezuela, y Maduro puede ser todo lo amateur que parece públicamente, pero también ha tenido, viste, medios de comunicación que, digamos, claramente eran partidos de oposición desde el primer día. Yo no estoy de acuerdo con que se cierre ningún medio de comunicación, porque a la larga se te vuelve en contra y aparte va contra el espíritu democrático. Correcto, sí. Pero no, por ahí no está cerrando un medio de comunicación, está queriendo impedir que funcione una especie de agrupación política con antena, ¿no? ¿Se entiende? Sí, claramente. Y vos tuviste un pequeño, me parece, un pequeño conflicto con un supermercadista, voy a decir. Me parece, no estoy tan seguro, pero... Sí, nosotros tenemos Mariano Gorodiz es un columnista que sale al aire todas las semanas y nos tira pistas de cómo protegerse cuando compramos, y la verdad que es un tipo muy piola, que nos dicen cómo nos esconden o directamente nos ocultan la mercadería que deberían ser precios cuidados y bueno, a veces la gente llama y te dice: me pasó tal cosa en un supermercado, me pasó tal cosa en un supermercado. Y sí, entraron un par de mensajes que la gente ni siquiera nombraba concretamente a Coto, decía: el mercado que te conoce, y demás. Pero en realidad, más que un conflicto con el supermercado, me parece que hubo alguien de comerciales de nuestra radio que sobreactuó el enojo. ¿Cómo van a pasar al aire dos mensajes contra una persona que pauta? Y te imaginas que mi respuesta fue: yo mando los mensajes a ver que se me cantan porque conduzco el programa. Claro. No es que soy guapo, pero
Tampoco voy a estar media hora pasando mensajes contra Coto, Carrefour o Día, pero digo, mientras mensajes que además... y bueno, no me quedó claro ahí si hubo una confabulación entre nuestro gerente de comerciales con el de Coto. Entonces la radio recibió un mail que dejaban de pautar publicidad por el episodio ocurrido, lo cual me parecía una locura, ¿no? Claro. Yo tengo entendido que sí era publicidad, por lo cual no sé ahí, viste, si... pero bueno, ahora esto conlleva la idea de que si vos te portas bien con los medios los grandes grupos anuncian, y si vos no te llevas bien, con lo cual hay una suerte de pérdida de independencia si vos vas a tener que hablar bien de cada uno de tus anunciantes. Tampoco te vas a suicidar hablando pestes de la gente que pone plata para sostener una radio o un programa. Pero la verdad que nosotros va a ser difícil que nos encuentres hablando bien de una cadena importante de supermercados. Como vos decís, Marito, tampoco te vas a suicidar dedicándole media hora a contar cómo roban, cómo guardan mercadería, cómo negrean, porque duras media hora en la radio. Yo entiendo que, bueno, hay una lógica de la comunicación, de los medios, de hasta dónde más o menos el ancho de libertad que podés usar, que yo no me puedo quejar, sinceramente, tanto en la radio como en la tele. Claro. Pero, por supuesto, vos donde pisás un callo importante, viste, llaman enseguida. Después depende de los dueños del medio que le den bola o que no le den bola. En ese sentido, hay cosas que pueden no gustarte, pero Haddad era un tipo que, viste, lo llamaba gente importante y te bancaba. Importante. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Te pregunto por... vos estuviste en el programa de Mirta Legrand, pero más que nada, la pregunta que por otro lado me la traslada otra gente, ¿vos pensás que Mirta hace periodismo militante en sus almorzando o cenando? Por supuesto, pero con esta opción, digo, permite sentarse a quien no piensa como ella, y en todo caso propone el debate. Bien. Digamos, no es que yo, cállese, tengo que ir a un corte. Claro. No, han ido, digamos, ella claramente está más o menos, marca de vez en cuando alguna crítica al gobierno actual, pero el otro día dijo: yo daría la vida o contar que no vuelvan los Kirchner. Digamos, en eso es clara, enfática, lo marca, porque además tiene que ver con una clase social, con su historia. Pero, digo, ha llevado y lleva políticos, digamos, hoy opositores y que se pueden expresar y no sé, me parece que yo no la pondría como un ariete del periodismo militante a ella, justamente, porque por lo menos, mira, yo creo que un error de 678 va a ser una tribuna cerrada, claro, donde no invitaban dirigentes de la oposición y que se generara el debate, que hubiera sido mucho más rico. La verdad que yo, mirá, tengo amigos que estuvieron en esa mesa, pero una crítica que yo les hice en su momento, y terminaron haciéndole bullying a algunos buenos tipos. Claro. Yo a veces hablo del fenómeno Campanella, que eso pasó con varios. Una vez le preguntan a Darín, en una entrevista cualquiera, porque era el tema de esos días, si los Kirchner tenían que dar a conocer su patrimonio. Y Darín, inocentemente y en este tono, dice: sí, yo creo que estaría bueno, porque incluso para ellos sería transparentar lo que tienen. Pero sí, en ese tono, no en un tono crítico. Los portales lo titulan, obviamente, Darín, 2 puntos, que los Kirchner digan la plata que tienen. Claro. Las redes los salen a matarlo a Darín. Campanella, que vio cómo fue toda la secuencia, sale a defenderlo y lo empiezan a matar a Campanella, que Campanella apoyaba la gestión anterior. Campanella vino a un programa de entrevistas mío. Y Cristina Kirchner lo había invitado, no sé si cuando fue a alguna de sus películas. Campanella apoyaba. Mira. Después de ese episodio, salen a hacerle bullying y ahí se prende 678 a matarlo a Campanella. Pero después de eso viene la puteada en la calle, ¿entendés? Claro. Y vos venís con tus hijos y te dicen: gorila, hijo de...
Y entonces te convertís en un furibundo antikirchnerista. Y esto es lo que lograba, por ejemplo, un programa como 678, que para mí fue una pena que se haya convertido en eso, que haya generado como también reacción en algunos televidentes al revés de lo que se buscaba. Sí, sí. Yo entiendo, voy a decir, tengo el grupo Clarín enfrente, nada menos. Yo me tengo que defender con algo, está bien. A mí me parece que la política de defenderse, entre comillas, o de comunicación de la gestión anterior fue espantosa. Darle radios a tipos absolutamente amateurs en el tema, y además repartir pauta, que no sé finalmente el destino que tuvo, y ni siquiera comunicar nada, porque eran radios que ni siquiera las usaban para comunicar, porque no las escuchaba a nadie. La verdad que es uno de los errores de la gestión anterior. Sí, 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 me parece que en eso, por otra parte hubo una confrontación con el grupo Clarín que finalmente no devino en nada, porque todo siguió prácticamente igual. Hubo una amenaza de un día 7D que parecía que era el desembarco en Normandía, y terminó siendo un hecho, no diría payasesco, pero intrascendente. Sí, es verdad. Sí, sí, yo recuerdo aquella preparación. En fin, hola. Se cortó. Uy, ya. ¿Podemos retomar, Héctor? Bueno, se cortó. En realidad va transcurriendo por donde transcurre el reportaje. Tenía algunas preguntas que tenía preparadas, las voy a tener que hacer porque algunas ya las anuncié. Pero bueno, estamos hablando con Beto Casella, que ayer tuvo en Bendita un rating que fue el mayor en la televisión argentina, y hoy está hablando acá con nosotros en La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Y ¿ya lo tenemos al aire de nuevo? Sí, Beto, ¿me escuchás? Se cortó, Mario. Se cortó. Es la calidad de las comunicaciones en la Argentina. Sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero ahí estamos de nuevo. Ahí estamos de nuevo. Beto, te cambio un poquito así, hacemos un recorrido. Y vos en el año 2000 escribiste un libro junto con Darío Villarruel, sí. La mano en la lata, sí. Un diccionario de la corrupción argentina. Sí. ¿Cómo ves que transcurrió el tema? Que este era un tema del que en la Argentina se hablaba muy poco, cuando yo me incorporé a la política era mucha ideología y nadie hablaba del tema de la corrupción. Después parece como que en la década del 90 este tema se incrementó y sigue como que ahora es parte de una agenda. Contame cómo se les ocurrió escribir aquel libro, que realmente es un verdadero diccionario de la corrupción argentina, por lo menos hasta el año 2000. Bueno, yo creo que fue una década nefasta esa, ¿no? En términos de economía, sí. de corrupción, de desguace de empresas que podría haber manejado tranquilamente el Estado eficientemente, y todo lo que ya sabemos. Eran tantos los funcionarios de primera, segunda, tercera y cuarta línea imputados, procesados, que se nos ocurrió convertirlo en un diccionario para que quedara para la posteridad, que sí. De paso te cuento, no tuvimos una sola carta documento, por lo cual todo era cierto. Hay un diccionario de lo que pasó en los 90. Yo lo tengo el libro. Que además otra cosa, ¿no? Uno ha visto en los últimos tiempos tanto periodista enojadísimo contra la corrupción, que está bien, ¿no? Haciendo editoriales, mirando la cámara, que no se los escuchó en los 90, cuando se remataban las empresas, se las regalaban amigos en un bar de Puerto Madero. Es una idea mía, ¿no? Por ahí, desmesurada, pero, ¿entendés? Sí, sí. A mí me parece que en los 90 pasaron algunas cositas. Y sí, claro. Se desguazó el Estado. Los cuales los muchachos que ahora han sido, sobre todo espada, digamos, si vos querés, antigobierno K,
que por ahí en los 90 no sé qué estaban haciendo, pero bueno, porque uno evoluciona y cambia, pero me parece que esa época fue muy jodida. Y después, condenados tuviste, hubo 3, y los que hubo, después se revisa la causa, y en fin. Sí, sí. Una deuda pendiente el tema corrupción en la Argentina en general, ¿no, Mario? Y sí, es un tema grave porque deteriora, yo diría, por un lado lo material, ¿verdad? Es decir, cuando vos perdés un bien material, cuando se fuga del Estado un dinero, cuando transita por carriles incorrectos una suma de plata, pero también desmoraliza, y eso me parece que también tiene un precio muy, muy grande, porque hace perder esa confianza que debería existir en una democracia como la que tenemos nosotros, entre el hombre de la calle, el hombre de a pie, y el ama de casa y la dirigencia política. Y me parece que se ha metido este tema con cuotas de verdad y con cuotas de fantasía. Sí. Y esto lo ha llevado a una dimensión donde, en lugar de discutir el proyecto de país que creemos que necesitamos los argentinos, por el que deberíamos pelear, dedicar nuestras horas de trabajo, nuestro esfuerzo, nuestros sueños, estamos virtualmente atrapados, casi como sin salida, en el tema de la corrupción. Y me parece que también el poder ha utilizado, el poder, cuando hablo del poder, digo el poder económico, el poder de las élites dominantes, el tema de la corrupción en Argentina y en América Latina como un leitmotiv para golpear algunas experiencias que seguramente tienen actos de corrupción y graves, pero que evidentemente les ha servido para voltear gobiernos también, ¿no? Sí, mirá, la verdad que hay que decirlo, en la Argentina por mucho tiempo, mucha gente se ha metido en política pensado como una forma de cuentapropismo para el futuro, ¿no? Y ver cómo se salvaban ellos y la familia, más que por convicción. Sí, sí. Yo soy optimista en ese sentido. A mí me parece que las nuevas generaciones, y aparte me parece que ya hoy hay un control, las propias redes, digamos, en toda parte hay un celular que está grabando, o una cámara, ¿viste? Me parece que va a ser muy difícil. Siempre habrá trampa, porque además ocurre también en los países importantes, pero a mí, yo soy optimista. Yo creo que países como la Argentina, que hemos tenido mucha corrupción, Mario, sí, se van a emprolijar. Yo también soy optimista en esa dirección. Te voy a hacer una pregunta sacándote, y perdóname que yo te varíe de los temas, ¿no? No hay problema. Pero vos sos, aparte, un periodista, un animador, un conductor bastante particular, porque haces radio y haces televisión. Sí. Y había un politólogo italiano, que nosotros tenemos apellidos italianos, sí. Giovanni Sartori, que en algún momento el tipo habló de como un salto cualitativo en los seres humanos, que pasaríamos de ser Homo sapiens a ser Homo videns, es decir, que lo visual, quizás él esto lo escribió en la década del 90, y por ahí la experiencia de Silvio Berlusconi en Italia lo impactó tremendamente, porque era un hombre justamente de la televisión. Sí. Vos que estuviste en los dos lados, ¿qué opinión tenés? ¿La influencia es infinitamente mayor de la televisión a la influencia de la radio? ¿O pensás que no es tan así? ¿Cómo lo ves? A veces pienso que se sobredimensiona un poco la influencia de los medios. Siempre hay que tener presente aquello que dijo Perón: con todos los medios en contra, consagré presidente, y con todos los medios bastante a favor, me derrocaron. Así es. Me parece que hay un humor de la calle. Hoy está el índice Changuito, que no miente, el del chino y el del supermercado, que por más que te taladren con perorata desde los medios de comunicación, después estás vos y tu bolsillo, y yo me parece que digamos, por ahí los que dicen que desde un canal de televisión se puede, sí, por supuesto que influyen. A mí me parece que a veces se sobredimensiona un poco. No creo que la gente se la maneje tan fácilmente. Ahora,
Si vos tenés la cadena Globo en Brasil y tenés una ventaja, ¿sí? Sí, claro. Pero también, ya que nombrás a Sartori, también hay libros de especialistas que han dicho que hay como una rueda constante, por lo menos en los países de nuestra región, según la cual les gusta por ahí, van a buscar un gobierno popular o populista. Para mí populista no es mala palabra. Sí, claro. Si es en buenos términos, no en términos de rapiña y de engañar a la gente, ¿no? Por ahí gozan de algunas ventajas durante la etapa de los gobiernos populares y que por ahí tienden a la equidad y a la distribución sana, que después se cansan por un momento y que cuando hay un poco de prosperidad hacen como un giro hacia un lugar a buscar por ahí gobiernos liberales, a sentirse más rubios, incluso a empezar a rechazar a los morochos. Dicen que es temporario, ¿viste? Sí, claramente. Y a mí me parece que ahora estamos viviendo un poquito esa etapa también. Yo veo en mucha gente, no en toda, ¿no? Pero cierto rechazo al morocho, al que cobra un plan. La otra vez, hará 15 días, se electrocutaron 2 pibes arriba de un tren del Roca. Sí. Uno falleció a los 2 días. Sí. Pero los portales, por supuesto, publicaron la noticia, había un videíto de los muchachos saliendo medio quemados. Los comentarios de la gente te espantaban. Cucas, planeros, negros cabeza. Eso está instalado en mucha más gente de la que vos y yo creemos. Eso también define una elección, ¿eh? Y sí, es un racismo muchas veces disimulado, contenido, pero que habita en la conciencia de mucha gente. Es un problema grave. Sí, y esto volviendo por ahí al principio, cuando yo te decía, hay un apoyo importante a la actual gestión, rengueando así como está y medio como sin rumbo, pero un apoyo que te diría que es más emocional que racional. Yo respeto todas las ideas, Mario, digo, yo no estoy para jugar a nadie, no me voy a poner con el dedito progre a acusar de bolsonarista a la gente, que por ahí también es entendible que lo que antes de la televisión no mostraba, pero hoy como hay cámaras de seguridad en todas partes, celulares grabando y demás, y sobre todo la gente grande que ve 3 veces en un día cómo mataron un pibe en una estación de servicio para robarle, viste, la recaudación, y vos ves ahí en el noticiero, antes lo veías solo en las películas, ¿no? Sí. Me parece que le genera a la gente una angustia, un agobio, un miedo, que salen por ahí, les empieza a simpatizar el discurso más fuerte, el discurso de la mano dura, de los Olmedo. Yo digo que Olmedo, si no fuera un personaje tan estrafalario con su campera amarilla, recogería más votos todavía. Es muy probable. Es muy probable, porque son soluciones sencillas las que él ofrece y mucha gente las compra. Lo que pasa es que la experiencia histórica muestra que no son respuestas inteligentes a problemas complejos. Y vos me preguntas a mí cómo combatís el delito. Bueno, te vamos a dar el Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es tu primera medida? La primera, llamo al ministro de Acción Social. Sí, claro. A ver qué piensa hacer él, porque si vos me decís, ¿cómo combatís el delito? Yo me meto en los barrios más pobres, en las villas, en los lugares más carenciados, con obra de teatro, con campeonato de fútbol, con guitarra, con amor, por lo menos para saber que esos pibes les das un lugar, les das una identidad. Está comprobado, Mario, vos a un pibe le enseñás 3 tonos de guitarra y el pibe ya puede tocar una canción y es otro pibe. Efectivamente, claro. No es que, viste, tenés que hacer un máster o tenerlo al pibe 18 años. No, son gestos, viste, hacerlo sentir que pertenece a algo, que no está fuera. Sí. Si lo mirás al revés, ¿por qué un pibe que ya viene de 2 generaciones de por ahí de hombres que salen a robar, se dedicaría a trabajar si ya lo tiene como naturalizado? Bueno, son cambios culturales. Ahora,
Andá a decirle a una señora asustada que por ahí ya la robaron 2 veces y que por ahí hasta tiene una víctima fatal en su familia. Andá a hablarle de un plan a largo plazo que tenga que ver con lo cultural. Yo entiendo también que haya gente asustada, angustiada y por ahí pida penas más fuertes y mano dura y demás, ¿no? Así es, sí, yo aparte que las soluciones de cortísimo plazo siempre son infinitamente más atractivas, como esa propaganda que te muestran a un tipo muy gordo y que a los 15 días el tipo pesa 70 kilos menos y tiene unos abdominales extraordinarios y unos bíceps. Entonces, bueno, mirá, eso se compra. Ahora lo vamos a ver clarito con Bolsonaro. Sí, no va a pasar nada. Vamos a ver qué hace con San Pablo, con la favela, con los robos en las playas. Vamos a ver si funciona, porque él ha sido clarito con lo que iba a hacer. No se le puede decir que no fue claro. No, fue claro, pero no va a pasar nada. Bueno, ahí no va a pasar tenemos nada. Una prueba. Beto, para tu tranquilidad, yo creo que Macri no va a ganar, y todos para nuestros oyentes que sepan que por lo menos en este programa no creemos que vaya a ganar. Créeme que si Macri diera una vuelta de timón la semana que viene y mejora la calidad de vida de los argentinos y distribuye como corredor, yo no tengo un problema de clase efectivamente ni personal, digamos. El que venga y distribuya como corresponde, dentro de lo que se pueda con lo poquito que tenemos, ¿no? Tendrá mi apoyo, yo no tengo un problema ideológico, digamos, no hay nada más que ver lo que está pasando, ¿no? Ni más ni menos. Beto, aquí dejate un lugarcito para la duda, Marito, me deja un lugarcito porque el futuro no lo conoce nadie. Beto, aquí me reclaman por el horario, se hizo la 1, yo te agradezco infinitamente, ha sido un placer. Se hicieron las 2. Las dos, sí, claro, las 13:59 y ya fracción prácticamente para las 14. De manera que te mando un fuerte abrazo, te agradezco infinitamente, te deseo que sigas teniendo los grandes éxitos que tenés y que realmente seas un animador del periodismo argentino. Mi éxito es seguir yendo a Damonte los sábados a desayunar con mis amigos de Aedo, seguir manteniéndolo, tener salud, dos pibes sanos. Lo otro, te lo juro, no es falsa modestia, es algo que valoro y lo disfruto, pero, viste, éxito por ahí, pero que antes de cortar, que los que están escuchando sepan que cuando hice la ficción Los Masitelli, el apellido surgió en honor a vos, que sos uno de los tipos que no se dedicó a la política como una forma de cuentapropismo, al revés, has puesto plata de tu bolsillo. Así es. Y sigue ocurriendo. Mario, así que me llamas cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Ha sido un lujo para nuestro programa. Chao, querido. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, aquí terminamos La Brújula.